Cuando hablamos de gráficos en 3 dimensiones, vamos a partir de los mismos conceptos o de los mismos principios que hemos empleado para los gráficos en 2 dimensiones. Recordemos que para ello tenemos que definir los datos que van a existir en cada uno de los ejes a través de vectores o bien operaciones que relacionen un eje con el otro. Vamos a empezar por graficar puntos específicos a través de un gráfico en 3 dimensiones. Vamos a definir para ello una variable x en la que vamos a definir los números del 1 al 5. Vamos a escribir punto y coma al final de la línea para que no aparezca en el output y vamos a proceder a definir la segunda variable y en donde vamos a asignar nosotros una determinada cantidad de elementos, por ejemplo esto, percatándonos que la cantidad de elementos que contiene y sea compatible con la cantidad de elementos que contiene x. Esto de acuerdo a los mismos principios que seguimos para gráficos en 2 dimensiones y no tener errores de compatibilidad en los ejes. Ahora vamos a agregar una tercera variable z, a la cual también nos vamos a encargar de asignarle una determinada cantidad de números que sea compatible con las 2 variables anteriores, es decir, un vector que tenga 5 posiciones. Ahora que hemos definido ya las 3 variables que van a contener la información de cada uno de los ejes, vamos a realizar la primera gráfica utilizando 3 dimensiones y vamos a utilizar la función plot3. Le vamos a pasar como argumento cada una de las variables que hemos definido, la cual va a representar el contenido de los ejes X, Y y Z respectivamente. Una vez hemos ingresado ya este contenido, vamos a ejecutar y nos vamos a percatar que obtenemos en el output un gráfico de línea que va a unir cada uno de los puntos que hemos definido. Al hacer clic en el output, vamos a encontrar algunas herramientas para manipular la información o para exportar del mismo modo que lo hicimos con gráficos en 2 dimensiones. E igualmente vamos a poder acceder a diferentes elementos en la parte superior de nuestras pestañas, en donde encontraremos algunas funciones para poder agregar ejes, por ejemplo, o bien algunas otras funciones que ya hemos aprendido anteriormente. A diferencia de los gráficos en 2 dimensiones, los gráficos en 3 dimensiones los podemos rotar utilizando esta función, dejando presionado el botón o haciendo clic sobre el gráfico y arrastrándolo hasta la posición que querramos. Nos daremos cuenta también que nos aparece la posibilidad de actualizar el código para mantener la vista que hasta ese momento tenemos. Esto lo podemos hacer copiando el código o bien haciendo clic aquí para que automáticamente se actualice la vista que tenemos. Si queremos cambiar el tipo de gráfico y en vez de tener líneas, tener por ejemplo puntos, lo que podemos hacer es agregar un argumento adicional al gráfico. En este caso, por ejemplo, si después de la Z escribimos una coma y agregamos comillas simples con una K y un asterisco, vamos a ejecutar nuevamente y vamos a comprobar que ahora tenemos asteriscos en vez de líneas definidos como parte del gráfico. Para conocer todas las diferentes alternativas que tenemos aquí, podemos ir a la ayuda del programa o a la documentación, mejor dicho, y escribir el nombre de la función que queremos explorar. Y de esta manera vamos a caer en la documentación, en donde vamos a encontrar en la parte inferior, de hecho encontramos varios ejemplos como podemos ver aquí, y en la parte inferior vamos a encontrar las diferentes marcadores que podemos incorporar, como vemos asteriscos, círculos, puntos o igualmente los colores. Claramente nosotros acabamos de cambiar de color azul, que es el que MATLAB tiene por defecto, a color negro utilizando la letra K.
Sin embargo, si queremos cambiar de color a magenta, vamos a cambiar esa letra K por una M. Y si queremos cambiar a X, por ejemplo, vamos a colocar una X en el argumento. De esta manera, por ejemplo, vamos a cambiar a color magenta y vamos a colocar una X y vamos a obtener este resultado. Esa es la manera en la que podemos realizar gráficos en 3 dimensiones cuando el contenido se trata específicamente de puntos o de tríos ordenados que vamos a poder representar gráficamente. Sin embargo, la variedad de funciones que podemos representar es bastante amplia. Vamos a agregar una nueva sección. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar otra tipología de gráficos en 3 dimensiones, que es un gráfico de barras. Por ejemplo, si queremos tomar X y Y trazarlos en un gráfico tridimensional, pero un gráfico de barras tridimensional, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la función var3 y a esta le vamos a pasar como argumentos X, Y. Vamos a ejecutar y nos damos cuenta que obtenemos un gráfico de barras en 3 dimensiones. Del mismo modo como hicimos con plot3, podemos ir aquí a la documentación, a var3 y conocer todos los parámetros que podríamos en algún momento agregar como argumentos para modificar las características del gráfico. Debe quedar muy claro y debe notarse que la forma de editar estas características, por ejemplo el estilo, el color o bien las propiedades del gráfico, todas van a obedecer a los conceptos que hemos ido aprendiendo a lo largo del curso. Por ejemplo, si tenemos contenidos agrupados, podemos utilizar la función stacked para presentar todas las barras o todos los contenidos en un único elemento. Es decir, vamos a ir heredando todos los conceptos que hemos ido aprendiendo de lecciones anteriores. Algo importante es que al momento de realizar gráficos en 3 dimensiones, también vamos a contar con algunos argumentos o algunas funciones que nos van a permitir generar información para realizar esos gráficos. Por ejemplo, analicemos la función spiral y pasémosle un argumento, por ejemplo 5. Si ejecutamos esta función, nos vamos a percatar que la función espiral nos genera una matriz cuadrada con el número que colocamos aquí y tiene la característica que estos números van a ir en espiral. De tal modo que si realizamos un trazo utilizando esa función, vamos a obtener algo bastante interesante. Vamos a definir el resultado de esta matriz espiral en una variable W y vamos a graficarla. Pasemos entonces un gráfico de barras, var3, vamos a pasarle la variable W y vamos a ejecutar. Y nos vamos a dar cuenta que obtenemos un gráfico de barras que va en espiral, en donde cada una de esas posiciones lo que representa pues es cada uno de los números que ha generado esta espiral. Así como tenemos esa función que nos genera un contenido que graficado pues se va a ver de esa manera, tenemos una función bastante interesante que es la función pick. Vamos para ello a escribir la función pick. De hecho es en plural, es picks, aquí vemos el recordatorio. Y vamos a pasarle un número, por ejemplo 30. Si ejecutamos, lo que vamos a obtener va a ser esto que vemos aquí. Pix consiste en una función que genera un gráfico tridimensional en donde el contenido va a estar distribuido a través de una distribución de Gauss y podemos conocer los pormenores de la función pix aquí. Vamos acá a la documentación y nos vamos a dar cuenta
que acá podemos conocer las características de Pix. Un elemento importante acerca de la función Pix es que automáticamente o por defecto se ha representado a través de esta superficie, pero en realidad tenemos varias maneras de poder realizar esta representación y a eso es a lo que vamos a continuación. Así como hemos obtenido ya un gráfico de barras tridimensional, pues en esta ocasión tenemos una función que nos permite generar una superficie. Y a raíz de esta superficie vamos a poder actualizar el output o la forma en que la vemos a través de los siguientes argumentos. Primero vamos a pasar el output de la función Pix a una variable. Llamémosle, ya llamamos una z, definamos otra, una v por ejemplo. Y ahora vamos a utilizar la función mesh, a la cual le vamos a pasar como argumento v, que en realidad es el contenido de la función Pix, y nos vamos a dar cuenta que obtenemos un mallado de la superficie que contiene Pix. En realidad, si vamos aquí arriba, nos vamos a dar cuenta que Pix nosotros inicialmente lo percibimos o lo vimos como un gráfico de superficie, pero en realidad es un vector de 30 por 30. Y este vector esta matriz, de 30 por 30 contiene los números uniformemente distribuidos que nos permiten generar este gráfico de acá. Por lo tanto, Mesh lo que hace es generarnos este contenido que vemos aquí, pero en realidad tenemos varias alternativas de poder generar ese gráfico. Si en vez de Mesh utilizamos la función surf de superficie y le pasamos el mismo argumento, v por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener en vez de un mallado la superficie que anteriormente habíamos sido capaces de obtener. Y también podríamos utilizar otra función para tener otra visualización que es surfL, la misma que antes pero con una L al final, a la cual también le pasamos el contenido de Pix, y al ejecutar nos vamos a dar cuenta que tenemos una superficie distinta que también podemos entrar a conocer a detalle a través de la documentación del programa. Esto lo recomiendo mucho para conocer cuáles son los criterios del programa para realizar todas estas operaciones y de igual manera cómo podemos ir cambiando los diferentes colores, que es lo que estamos buscando acá, y los diferentes argumentos aplicables a los gráficos en 3 dimensiones. Es prácticamente imposible memorizar pues todas las funciones que va a presentar cada una o las variables, las variaciones o argumentos que puede contener cada una de las funciones, por lo que yo destaco mucho el uso de la documentación para ir trayendo todos esos conceptos que en algún momento podríamos llegar a necesitar. Por ejemplo, podemos ver aquí que uno de los términos o de los argumentos que puede recibir surfL es light. Así es que podemos aquí volver y podemos, por ejemplo, agregar aquí este argumento, entre comillas, light, y podemos volver a ejecutar para obtener pues la variación de lo que inicialmente teníamos. Ya hemos entonces analizado gráficos en 3 dimensiones a partir de puntos específicos o bien de contenidos en 2 dimensiones que hemos definido. Pero también podemos crear gráficos en 3 dimensiones a partir de expresiones matemáticas o de funciones. Vamos entonces a crear primero una matriz que va a contener los puntos o la información que encontraremos en este primer plano, en el plano inferior del gráfico que hicimos, por poner un ejemplo. Y vamos para ello a crear términos o expresiones para x y para y. Así es que vamos a escribir aquí x y y. Y vamos a crear un mesh utilizando la función meshGrid. A este meshGrid le vamos a pasar los valores que va a contener
generalmente es un rango de valores, y en esta ocasión vamos a realizar una función, o vamos a graficar una función trigonométrica a partir de dos variables. Por lo tanto, vamos a definir un rango que vaya de menos 2pi a 2pi, variando o aumentando en 0.1. Vamos entonces a escribir aquí menos 2 multiplicado por pi, y vamos a variarlo hasta 2 multiplicado por pi. Vamos a ir aumentando cada 0.1, por lo tanto colocamos aquí en medio de estas dos expresiones 0.1, que será la variación. Al momento de ejecutar, nos vamos a dar cuenta que tenemos aquí, pues justamente, contenidos de x y de y que van a tener ese comportamiento o esa variación. Ahora vamos a graficar en el eje vertical o en el eje z una función que dependa de esas dos variables, la cual va a ser coseno de x, por ejemplo, más seno de y. Una vez hemos hecho esto, de hecho voy a crear aquí punto y coma para que no aparezca nuevamente en el output el contenido que acabamos de escribir, y vamos a escribir o vamos a realizar el gráfico del contenido que acabamos de realizar. Vamos a utilizar la función surf, por ejemplo, y le vamos a pasar el contenido de x, de y y de z. Ejecutamos y nos vamos a dar cuenta que aquí obtenemos entonces el gráfico de la función que acabamos de definir para los dominios de x y de y de menos 2pi hasta 2pi. De hecho, esto que hicimos es una función o un gráfico que requiere explicaciones más profundas. Sin embargo, lo que pretende únicamente es mostrar cómo es que podemos incorporar gráficos en 3 dimensiones, tanto utilizando contenidos ya definidos en cada uno de los ejes x, y y z, utilizando funciones predefinidas o preestablecidas por MATLAB, o bien utilizando algunas funciones basadas en contenido que previamente hayamos definido, como el caso de la línea 12, 13 y 14. E igualmente aquí vamos a poder utilizar algunas otras funciones, por ejemplo mesh. Siempre vamos a pasar x, y y z, y al momento de ejecutar vamos a tener pues el mesh, el mallado prácticamente, y no la superficie como lo hicimos antes. Ahora lo que quedará, que se abordará en una próxima lección, es el estudio un poquito más detallado de cómo podemos establecer funciones en 3 dimensiones, las cuales van finalmente a poder ser graficadas a través de estos gráficos en 3 dimensiones.